Dando inicio a lo que es el primer tema del segundo lapso, vamos a hablar sobre estequiometría. La palabra estequiometría viene del griego stoichion y que significa primer principio o elemento, y metron, que significa medida. Estudia las relaciones cuantitativas entre elementos y compuestos, es lo que se llama estequiometría de composición, y entre sustancias que experimentan cambios químicos, que son estequiometría de reacciones. Para poder entender a grandes rasgos la estequiometría de composición, tenemos que empezar por lo básico y vamos a ver la diferencia entre lo que son elementos y lo que son compuestos. Los elementos son aquellos que nosotros vemos tabulados en la tabla periódica y que están representados con símbolos químicos. Los símbolos químicos pueden ser de dos tipos: una sola letra, como el boro y el carbono, y cuando es una sola letra, esta debe ir en mayúscula, o dos letras, como el criptón, el hierro, y cuando es dos letras, la primera va en mayúscula y la segunda en minúscula. Los elementos están constituidos por átomos, por eso es que estos tienen masa atómica relativa, que viene siendo la masa que representa un elemento en comparación con un patrón. En este caso, el patrón es el isótopo más abundante del carbono, es decir, el carbono 12. Las masas atómicas relativas de los elementos también las podemos conseguir tabuladas en la tabla periódica. Los compuestos surgen de la combinación de dos o más elementos químicos. Estos elementos químicos pueden ser diferentes, por ejemplo, cuando el hierro se combina con el cloro, puede formar cloruro de hierro, o cuando el mercurio se combina con el oxígeno, puede formar óxido de mercurio. Pero también puede ser cuando se combinan dos elementos iguales, por ejemplo, un flúor que se combine con otro flúor y forme la molécula diatómica de flúor. Cuando estamos hablando de la combinación de dos o más elementos, ya hablamos de compuestos. Y los compuestos están constituidos por moléculas. Es incorrecto que yo diga, por ejemplo, los átomos de cloruro de hierro. No, yo tengo que decir las moléculas de cloruro de hierro. Lo que yo puedo decir es que cloruro de hierro está constituido por átomos de hierro y átomos de cloro. Pero si quiero hablar del conjunto, del compuesto, tengo que hablar de moléculas de cloruro de hierro. Los compuestos poseen masa molecular, ya que está constituido de moléculas, masa molecular relativa, y estas ni no están tabuladas, estas hay que calcularlas. Haciendo un resumen, tenemos que las masas, en este caso, la masa que pesa un elemento se conoce como masa atómica relativa, ya que los elementos están constituidos por átomos. Esta masa atómica relativa está tabulada en la tabla periódica. La masa de los compuestos se conoce como masa molecular relativa, ya que los compuestos están constituidos de moléculas y esta se calcula. Recuerden que las masas atómicas relativas las podemos conseguir tabuladas en la tabla periódica. Por ejemplo, la masa atómica relativa del hidrógeno en muchas tablas periódicas es 1,007 o 008 y podemos trabajar simplemente con 1. Las masas atómicas relativas se denotan en unidad de masa atómica, es decir, UMA. El carbono, por ejemplo, es 12,0107 y nosotros podemos trabajar con 12 UMA. El oxígeno, 15,9994, podemos trabajar con 16 UMA. El cloro es 35,45, podemos trabajar con 35,5 UMA. Pero ¿cómo calcular las masas moleculares relativas de los compuestos? Siguiendo los tres siguientes pasos. Primero, ubicas en la tabla periódica las masas atómicas de cada uno de los elementos presentes en el compuesto. Luego vas a multiplicar esas masas atómicas de cada elemento por el número de veces que este se repite en la fórmula química. Y por último, todos esos productos los sumas y cuando está expresado en UMA estamos hablando de lo que es la masa molecular relativa, y si queremos expresarla en gramos sobre mol, estaríamos hablando de la masa molar. La masa molecular relativa y las masas molares tienen una relación. Se denotan en la misma cantidad, lo que cambia son las unidades, ya que la masa molar representa la masa en gramos presente en un mol y la masa molecular es la masa de todo el compuesto en unidades de masa atómica.
Vamos a hacer unos ejemplos para que vean cómo se calcula las masas moleculares de los compuestos. Determine la masa molecular relativa y la masa molar para los siguientes compuestos. Tenemos el ácido sulfúrico. Lo primero que vamos a hacer es buscar en la tabla periódica las masas atómicas relativas de los elementos involucrados. En este caso vamos a trabajar con hidrógeno 1 UMA, azufre 32 UMA y oxígeno 16 UMA. Luego determinamos el número de veces que esta se repite. Viendo la fórmula química, vemos que el hidrógeno se repite 2 veces, por eso es que su masa atómica de 1 UMA lo multiplicamos por 2, que el azufre se repite una vez, por lo tanto su masa atómica relativa la multiplicamos por 1, y que el oxígeno se repite 4 veces, por lo que la masa atómica relativa del oxígeno, que es 16 UMA, lo multiplicamos por 4. Todos estos resultados los sumamos y nos da 98 UMA. Eso quiere decir que la masa molecular relativa es 98 unidades de masa atómica y la masa molar viene siendo 98 gramos mol. Es la misma cantidad, lo que cambia es la unidad. Hagamos el cálculo de la masa molecular relativa de un compuesto que tiene paréntesis, para que hay que estar pendiente de cuánto el subíndice fuera de paréntesis, cómo afecta a ese ion. En este caso estamos determinando la masa molecular relativa del sulfato de aluminio. Vamos a buscar primeramente la masa atómica relativa de los elementos involucrados en la tabla periódica. El aluminio tiene una masa atómica relativa de 26,98 UMA. Podemos trabajar incluso con 27 si así lo deseamos. En este caso lo vamos a dejar con sus decimales. El azufre tiene una masa atómica relativa de 32 UMA y el oxígeno de 16 UMA. Pero ¿cuántas veces se repiten? Veamos, el aluminio se repite 2 veces. El azufre se repite internamente una vez, pero fuera de él en el paréntesis está un 3, por lo que se multiplica 3 por 1 y el azufre se repetiría solo 3 veces. El oxígeno tiene un subíndice dentro del paréntesis de 4 y fuera del paréntesis de 3, por lo que se multiplica 4 por 3, 12, y el oxígeno se repetiría 12 veces. Para hacer el cálculo entonces de la masa molecular relativa, multiplicaríamos la masa atómica relativa del aluminio por 2, la masa atómica relativa del azufre por 3 y la masa atómica relativa del oxígeno por 12, lo que nos daría 342,14 unidades de masa atómica relativa, lo que es la masa molecular, y 342,14 gramos sobre mol, lo que es la masa molar. Por último, hagamos un ejemplo de un compuesto que esté hidratado. Los compuestos que se separan por un punto y luego viene una cantidad de agua, estamos a compuestos que son hidratados. En este caso estamos hablando del cloruro de hierro hectahidratado. Para hacerlo, nosotros vamos primero a ubicar en la tabla periódica las masas atómicas relativas de los elementos involucrados y luego vamos a determinar el número de veces que estos se repiten en la fórmula. Podemos ver que el hierro se repite una vez, el cloro se repite 3 veces, el hidrógeno se repite un subíndice de 2, pero tiene un coeficiente estequiométrico de 7, por lo que se multiplica 7 por 2, me da 14, y el oxígeno 7 por 1, lo que me daría 7 veces el oxígeno. Por lo que determinamos la masa molecular relativa multiplicando las masas atómicas relativas de cada elemento por el número de veces que este se repite, lo que me da una masa molecular relativa de 288,35 UMA, lo que sería una masa molar de 288,35 gramos mol. Es importante practicar estos ejercicios de determinación de masa molecular relativa con los ejercicios de la tarea asignada. Para poder hacer la tarea completa, tienen que ver la clase del próximo viernes también.